Bien, bienvenidos todos. Esta es una sesión que estoy grabando para aclarar las posibles dudas que pudieran surgir acerca del material que les compartí, el material de variable aleatoria. Antes de empezar, pues quiero expresarles a todos mis pensamientos y sentimientos. Yo quisiera pensar que todos están bien en sus casas, que sus familias se encuentran bien de salud y que todo este esfuerzo que están haciendo ustedes y todos nosotros de permanecer en nuestros hogares, pues rinda frutos, sobre todo pues en bienestar, ¿no? Y en salud. Ojalá que lo que estamos haciendo ahorita nos redunde a largo plazo. Y bueno, pues precisamente por eso estamos haciendo intentos de continuar con el avance del curso y buscando maneras de no dejar de trabajar. No sabemos cuánto va a durar esto, entonces es importante que vayamos tomando estas como opciones de avanzar, que tenemos que implementar. No son quizás las ideales ni las que quisiéramos, pero pues tampoco podemos detenernos. Así es que vamos a tratar de continuar. El día de ayer les compartí perdón, un documento que está bastante extenso, que en teoría es un documento que se trabaja más o menos en unas 2 horas de clase, considerando que cuando lo trabajamos en clase, lo leemos y ustedes van preguntando dudas y lo que hacemos ahí pues interrumpe la clase, de manera que son 2 sesiones. Yo creo que ahora lo voy a poder hacer en 1 hora. Estoy calculando que 1 hora más o menos va a durar esta sesión y ustedes pueden pausar y con calma ir haciendo lo que vamos a hacer. Entonces, básicamente vamos a revisar el documento, voy a clarificarles a ustedes los términos, los conceptos, voy a realizar el ejemplo o los ejemplos que vienen ahí, voy a abrir una hoja de cálculo en Excel para hacerlo en Excel y que ustedes vean también cómo se hace ahí y comprendan mejor lo que hicimos. Y bueno, pues espero que salga en 1 hora. Ese es el programa más o menos de trabajo. Estoy grabando la sesión y se las voy a compartir ya grabada para que después ustedes me puedan preguntar todas sus dudas por medio de la plataforma o quizás hagamos una segunda sesión, pues una videollamada, ahora sí, conectados todos para que me puedan preguntar de viva voz. Por lo pronto, esta va a ser una grabación y vamos a continuar entonces. Miren, voy a pedirles, si tienen oportunidad, tomen apuntes, anoten lo que vamos a estar haciendo. Aparte porque pues ustedes lo van haciendo y eso les va a ayudar a entender mejor y para que vaya quedando ahí en su cuaderno de apuntes de la asignatura. Entonces, por favor, si tienen chance de abrir el documento que les compartí, yo también lo voy a abrir por acá y se los voy a mostrar. Les voy a abrir el documento. Bueno, este es el documento que les mandé. El tema es variable aleatoria. Les recuerdo qué es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es una variable que toma valores dependiendo de un experimento del cual no hay control sobre el resultado. Cualquier cosa que pueda arrojar resultados de los cuales no tenemos control es una variable aleatoria si el resultado no se puede anticipar. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que podemos poner como ejemplo nosotros del trabajo cotidiano que son aleatorias, como por ejemplo el momento en el que va a fallar una máquina. Podemos calcular más o menos la cantidad de personas que van a tener incapacidades en un determinado tiempo, pero a final de cuentas son aleatorias, son al azar. Entonces, nos va a servir esto para que en nuestros trabajos podamos hacer cálculo de probabilidades de eventos que posiblemente fueran contingencias, como lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, que es una contingencia
pues que no sabíamos qué iba a pasar, pero podríamos haber estimado, y ahorita están estimando el número de casos y todas esas cosas se pueden estimar con modelos probabilísticos. Muy bien, entonces una variable aleatoria es, dice el documento, es una variable numérica que toma valores en base a un experimento aleatorio. Para cada valor de la variable aleatoria corresponde un elemento del espacio muestral, es decir, un posible resultado, y la probabilidad de que el elemento ocurra. Entonces ahí vamos teniendo nosotros tres cosas. El valor de la variable es número uno. La probabilidad de que ocurra el valor de la variable y un elemento del espacio muestral asociado. A veces el experimento consiste en una cosa y nosotros le damos un valor numérico a la cosa. Ahorita vamos a ver en el primer ejemplo. Que alguien conteste verdadero o falso en un examen, nosotros lo tabulamos como un número, o sea, le asignamos un número al resultado y de esa manera lo convertimos en una variable numérica, porque hay cosas que no son numéricas, como por ejemplo decir sí o no, falso o verdadero, y nosotros le asignamos un valor numérico para poderlo operar. Entonces, dice, usualmente las variables aleatorias se representan como funciones de probabilidad, a lo que le llamamos f de x, es una f, un paréntesis y la x. F de x quiere decir que la probabilidad de que ocurra x, pues es una probabilidad que depende del valor aleatorio. Hay dos cosas que pueden suceder. La primera es que la probabilidad no es negativa, es decir, f de x tiene que ser siempre mayor o igual que 0. Y otra, que la suma de todas las probabilidades de todos los posibles valores de la variable aleatoria sean 1. O sea, difícilmente nosotros, digo, si nunca vamos a tener una probabilidad mayor a 1 ni menor a 0. Entonces, se siguen cumpliendo esos principios que habíamos visto en la probabilidad axiomática. Las variables aleatorias, dice aquí, se pueden clasificar en discretas y continuas. Ya les comentaba yo que una variable discreta, se los comenté antes, es aquella que puede tomar solamente valores enteros y es un conjunto finito de valores. Entonces, es aleatoria porque no la podemos anticipar, depende de un fenómeno azaroso, sin embargo, toma valores solamente enteros. Imaginemos que nosotros escogemos en una manzana, escogemos, no sé, 5 números al azar de casas. Vamos y tocamos la puerta y preguntamos cuántos miembros hay viviendo en esa familia. Esa es una variable aleatoria puesto que la casa fue escogida al azar y el número de personas que me digan es una variable discreta porque va a ser entero. Me van a decir 0, 1, 2, 3, 10, no sé, pero no me van a decir 3.5, 2.8, 1.7. Entonces, una variable es discreta si toma solo valores enteros y tiene un conjunto finito y determinado de valores, dentro de los cuales está toda la gama de posibles valores en un rango determinado. A diferencia de eso, tenemos a las variables aleatorias continuas que se pueden medir y por lo tanto pueden tomar valores fraccionarios o decimales o enteros. Y puede ser que tenga un número infinito y no contable de valores. No contable no quiere decir que no se puedan contar, sino que podría ser tan grande el número que sería imposible decir que los contamos todos. Es a lo que se refiere. Por ejemplo, si yo les dijera, no sé cuántas bacterias hay vamos a escoger una serie de lugares de la ciudad, tomamos muestras al azar de agua y queremos determinar cuántas bacterias hay en un litro de muestra. Bueno, difícilmente nosotros vamos a poder tener 8, 9, 10. Vamos a tener fracciones y vamos a tener un posible número infinito de valores. Muy bien, vamos a pasar a un primer ejercicio para empezar a entender. Y aquí está el primer ejercicio. Dice, supóngase que en un examen se tienen dos preguntas. ¿De falso o verdadero? Dice, X es la variable aleatoria que representa el número de respuestas donde se contesta verdadero.
escriba el espacio muestral y determine el valor de X para cada punto muestral. Este ejemplo es muy sencillo y solo sirve para que vayan entendiendo ustedes qué es una variable aleatoria. Primero vamos a describir el experimento. Miren, el espacio muestral, ese, lo voy a señalar aquí en azul. El espacio muestral son todos los posibles resultados. Imaginen ustedes un examen, 2 preguntas, falso y verdadero. Hay 4 maneras en que eso puede ocurrir. Si empezamos con falso, puede ser que una persona conteste falso, 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 verdadero. Son los 2 primeros. Si empezó contestando verdadero, la segunda la puede contestar falso o verdadero. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 puntos muestrales, es decir, 4 posibles resultados nada más. Cada uno de esos posibles resultados debe de tener, que es falso, 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 verdadero, son variables no numéricas, deben de expresarse en términos de la variable aleatoria. Y creo que este es el desafío más importante a veces a la hora de resolver estos problemas, que ustedes puedan entender muy bien y codificar cuál es la variable aleatoria, cómo toma valores y cuáles son los valores que puede tomar. En este caso, si volvemos a la definición, aquí dice arriba, X es la variable aleatoria que representa el número de respuestas donde se contesta verdadero. Entonces voy a concentrarme en cada punto muestral y voy a buscar cuántos verdaderos hay. Nos vamos a venir aquí a esta tablita que ya está hecha y vemos que si tenemos falso, falso, en ese resultado hay 0 verdaderos. Entonces la variable aleatoria es 0. En el segundo, falso, verdadero, tenemos 1. Verdadero, falso, tenemos un verdadero. Y verdadero, verdadero, tenemos 2 verdaderos. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el rango de valores de la variable? Ustedes me dirían, pues desde 0 hasta 2, porque es de menor a mayor. Esos son todos los posibles valores de X. Es decir, no hay -1, ni hay 3, ni 4, porque solo son 2 preguntas y solo son 2, máximo 2 verdaderos o ninguno. De eso se trata este primer ejemplo. Es muy sencillo, pero es nada más para que ustedes aprendan que es una variable aleatoria y cómo se puede codificar un experimento en términos numéricos. Bueno, vamos a pasar a un segundo ejemplo. Dice, halle la función de probabilidad de la variable X del ejemplo anterior, describan en una tabla y grafique. Bueno, pues ahí tenemos, fíjense bien, ya está hecho. Lo pueden hacer con calma o revisar. Yo lo voy a ir explicando paso por paso. El problema de que esté hecho es que muchos pues no le ponen la misma atención, por eso les vuelvo a sugerir que lo hagan en su cuaderno. Eso les va a ayudar a ir conmigo en el procedimiento paso a paso. Entonces, fíjense bien, lo primero que vamos a hacer es determinar cuál es la probabilidad de que ocurra cada punto muestral. En este caso, creo que aquí hay un error. Debe ser falso, falso. Aquí hay un problema, ¿no? Bueno, dice, la probabilidad de que caiga verdadero, verdadero es 1 de 4 porque hay un solo tiro que es verdadero, verdadero. La probabilidad de que ocurra falso, verdadero es 1 de 4 porque que esté acomodado el falso en la primera y el verdadero en la segunda solo hay una manera. Luego, si los están acomodados al revés, esa es otra diferente forma de contestar. Es verdadero, falso, es 1/4. Y verdadero, verdadero, 1/4. Entonces, falso, falso, este está mal, disculpen. Falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. O sea, todos son, en total, suman 1. Pero vamos a ver, este es el experimento así, tal cual, digamos, bruto, crudo, pero lo vamos a codificar en términos de la variable aleatoria. Entonces nosotros tenemos solo 3 posibles valores de la variable, o sea, 0, 1 o 2.
Cuando la variable aleatoria vale 0, nosotros tenemos un punto del espacio muestral y la probabilidad es 1/4. Ahí está, el primero. Cuando x vale 1, nosotros lo podemos obtener, ese valor lo podemos obtener de dos maneras. O es un verdadero al final o es un verdadero al principio. Cuando decimos o, acuérdense que nosotros sumamos. Entonces es la probabilidad de que sea falso verdadero o verdadero falso, es decir, la probabilidad de que sea falso verdadero más la probabilidad de que sea verdadero falso. Entonces es 1/4 más 1/4. Eso me da 2/4 o 1/2. Entonces ya nos faltaría nada más calcular la probabilidad cuando x vale 2. Es un solo tiro de 4. Y aquí podemos ver en esta tabla las tres probabilidades. Cuando x valga 0, 1 y 2. 1/4, 1/2 y 1/4. Si ustedes ven la tabla y si yo les preguntara a ustedes cuál es el resultado más probable o la respuesta más probable que puede darse en términos de que conteste a una persona un examen de 2 preguntas de falso y verdadero, ustedes me dirían que conteste un verdadero. La mitad de las veces va a ocurrir. Que conteste verdadero, verdadero o falso, falso, eso ocurre solamente una de cada 4 personas lo va a hacer. Esta tabla que ustedes están viendo representa la distribución de probabilidad. Está representada en forma de tabla, en forma numérica. Abajo viene la gráfica. Entonces ustedes ahí abajo pueden ver la representación gráfica de la distribución. O sea, es otra forma de ver lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, entonces, cuando ustedes la representan así como está aquí arriba, así como está aquí arriba, esa es una forma de ver la distribución. La tabla es otra forma de ver la distribución y esta gráfica es otra forma de ver la distribución. Observen, vamos a ver cómo se hizo esta gráfica. Miren, el eje horizontal es el eje de las X, es la variable aleatoria, y el eje vertical es la probabilidad. La probabilidad está en función del valor de la variable. Cuando X vale 0, la probabilidad es 1/4. Se dibuja el punto ahí a esa altura de 1/4 y se traza esta línea de abajo hasta arriba. Y esa es la probabilidad cuando X vale 0. Cuando X vale 1, hay dos posibles resultados, entonces la probabilidad es 1/2. Y cuando vale 2, 1/4. Aquí nosotros no debemos unir puntos, estos puntos no se unen, porque cuando tú unes estos puntos, le das a la persona que vea la gráfica, le das la falsa creencia de que existen valores entre 0 y 1 que la variable puede tomar, 0.5, 0.7. Entonces cree la persona que vea la gráfica que hay valores y en realidad no es así. Por eso es una gráfica discontinua. Son puntos, 1, 2, 3 puntos y es discontinua. ¿Ok? Más adelante vamos a ver que si nosotros queremos que esa gráfica discontinua parezca continua, simplemente pues, metemos más puntos intermedios y hacemos que se parezca más a una continua, pero en realidad no lo es. Entonces, hasta aquí este primer ejemplo. Vamos a ver con claridad qué fue lo que hicimos. Entonces, vamos a ver una distribución de probabilidad. ¿Qué fue lo que hicimos? Dice aquí, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una representación de todos los resultados posibles de un evento aleatorio y de la probabilidad de que ocurra cada uno de esos resultados. Esa representación puede ser mediante la tabla o mediante la gráfica. Eso es lo que vimos ahorita nosotros, es la distribución de probabilidad en la tabla y en la gráfica de cómo se puede contestar un examen de falso y verdadero y cuál es la probabilidad de que ocurra cada una de las cosas. Continuamos acá y dice, la función de distribución de probabilidad acumulada es F mayúscula. Entonces, fíjense bien, así como nosotros podemos ir calculando la probabilidad para cada valor de la variable aleatoria, también podemos saber cuál es el valor de la probabilidad hasta cada valor de la variable aleatoria. Entonces, en la probabilidad acumulada, nosotros vamos acumulando desde el primero hasta donde nos digan, y nosotros sería hasta 1, hasta 2, hasta 3, y así sucesivamente hasta tener todos los valores. Y la suma de todas las probabilidades individuales debe ser 1,
que debe ser la probabilidad acumulada hasta el último posible resultado. Vamos a ver este ejemplo, y en este ejemplo sí lo vamos a hacer en una hoja de cálculo en Excel. Si pueden irse preparando los que tengan computadora, si pueden ir abriendo una hoja de cálculo por ahí. Los espero tantito para que lo puedan abrir y mientras vamos leyendo el problema. Fíjense bien, es un ejercicio diferente y dice así: supóngase que se lanza un par de dados. La variable aleatoria X representa la suma de los dados. Inciso A, define el rango de la variable. Ojo, el experimento es lanzar un par de dados. ¿Ok? La variable aleatoria representa la suma de los dados. Muy bien. Vamos a ver en una hoja de cálculo. Vamos a hacer este experimento. Vamos a simular aquí 3, 4, 5, 6. Vamos a simular los posibles resultados de lanzar un par de dados. Este le vamos a llamar dado 1. Dado 1. Y vamos a poner por acá el dado 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son dados de 6 caras. Entonces nosotros tenemos 6 posibles resultados. Y a esto le vamos a llamar el dado 2. Dado 2. Lo que vamos a hacer aquí es una representación gráfica de la situación para que ustedes entiendan cuáles son los posibles valores de la variable aleatoria. Dice ahí que la variable aleatoria es igual a la suma de los dados al lanzar un par de dados. Es la suma de el dado 1 más el dado 2. Entonces ahí tenemos que el primer tiro posible, el 1, 1, la suma sería 2. Ese es el valor de la variable aleatoria, la suma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a bajar esto hacia acá. Si yo quiero copiar esta fórmula, recuerden, en este caso, por ejemplo, yo quiero que varíe, la columna permanezca fija, son todos los posibles tiros que empiezan con 1, pero el segundo dado vaya cambiando. Entonces voy a fijar la columna del dado 1, el 1, y voy a dejar correr la del dado 2. Entonces vamos a ver, ahí tenemos 1 y 1 suman 2, 1 más 2 suman 3, 1 más 4 y así sucesivamente. Entonces tenemos hasta el 1, 7. Luego nosotros aquí vamos a hacer una fórmula para la siguiente columna. Vamos a sumar este más este. Y 2 más 1, 3. Aquí, si quiero copiar la fórmula hacia la derecha, bueno, pues yo tendría que haber, el problema fue que dejamos correr aquí, para acá. Entonces vamos a hacer que sume siempre con el 1. Y aquí también. El problema es que lo tenemos que hacer que sume con el 1. Y aquí que sume con el 1. Y aquí que sume con el 1. Entonces ahí tenemos todos los posibles tiros. Ahí está. 6 más 1, 7. Ahora vamos a copiar esta fórmula hacia abajo. Vamos a dejar que varíe el dado 2, pero vamos a fijar el resultado del dado 1 a copiar la formulita. Y entonces sí, vamos a copiar hacia abajo.
Claro que si ustedes van más despacio que yo, pues ustedes recuerden que pueden detenerlo, pausarlo y alcanzar el ejemplo aquí, así como lo llevamos aquí en el video. Voy haciendo lo mismo, columna por columna, un poquito de calma aquí. Es que nos quede la suma bien y ahorita estamos haciendo algo operativo nada más. Luego vamos a empezar a hacer el análisis de la variable aleatoria, ¿no? Entonces, primero la obtenemos, luego la analizamos. Estamos sumando los dados. Sabemos que ya lo hemos hecho este tipo de ejemplos antes, que son 36 posibles tiros, entonces por eso nos estamos tardando un poquito. Hay a lo mejor por ahí entre ustedes personas que piensan que esto es innecesario, que no es necesario hacerlo. Bueno, qué bueno, que sí que están comprendiendo bien y rápido. Pero para muchos a lo mejor no, y por eso lo estamos haciendo. Entonces, fíjense bien, ya tenemos ahí los tiros. Voy a señalar aquí, voy a poner bordes. Ya están los bordes. Y voy a empezar a darle color. Fíjense, voy a colorear todos los tiros que son distintos. Todos los tiros que son distintos. Entonces, fíjense, voy a empezar por el 2. Vamos a colorear. No hay ningún otro tiro que sea 2. Bueno, pues entonces vamos a pasar al siguiente. Vamos a colorear de amarillo. Este sería el 3. Hay dos formas de obtener un 3. 1, 2 y 2, 1. El 4. Vamos viendo. Aquí vamos a poner en color azul un poquito más intenso. Y ahí tenemos. Si ustedes se van fijando, ya podemos empezar a ver una tendencia. El 1, 1, o sea, la suma 2 ocurre una sola vez. El 3 ocurre de 2. El 4 ocurre de 3. Y si esto continúa así, uno esperaría que el 5 ocurra de 4 y así sucesivamente. Es decir, está aumentando el valor de X de uno en uno. Para que sea más notorio, vamos a seguir haciendo uso aquí del color y vamos a notar el 5. Hay 4 maneras de hacerlo. Luego vamos a ver aquí el 6. Hay 1, 2, 3, 4. Hay 5 maneras de obtener el 6. Nos llevamos 1, 2, 3, 4, 5. El tiro más común es el 7. Lo voy a dejar color blanco. El 8. Vamos a poner en gris. 2, 3, 4 y 5. Si ustedes se fijan en el color verde y en el gris, sacar un tiro que sume 6 es tan probable como un tiro que sume 8, porque hay 5 formas de obtener el 6 y 5 formas de obtener el 8. Entonces son igual de probables. Le llamamos equiprobables. Muy bien. Entonces continuamos aquí. El 9. Ahí está el 9. El 9. El 10. En color rojo. 10. El 11. Y el 12. Vamos a poner qué color será bueno. Un tono de lila. Ahí está. Bueno, pues ahí tenemos con franjas de colores, podemos ver cuáles son los posibles valores de la variable aleatoria. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es cuál es el rango? ¿Cuál es el rango de valores de la variable X? Tendríamos nosotros que identificar el mínimo y el máximo
de los valores posibles. Entonces, para identificar el mínimo, recuerden, podemos usar la función mínimo. Seleccionamos todos los datos de la tabla y ya tenemos el mínimo. Máximo. Seleccionamos todos los valores de la tabla y ya tenemos el máximo. Aquí no pusimos la función, disculpas, la función máximo. Tomamos todo el rango, toda la tabla y ahí está. Entonces el rango es desde 2 hasta 12. Desde 2 hasta 12. Si volvemos a la pantalla anterior, ahí tenemos la respuesta. Dice, ¿cuál es el rango de la variable? X varía desde 2 hasta 12. Se lee así, X es mayor o igual que 12, pero menor o igual, perdón, mayor o igual que 2, pero menor o igual que 12. Es decir, X es mayor que el menor, 2, pero menor que el mayor, 12. Entre 2 y 12. Incluye ambos valores. Si estuviéramos en cálculo, esto sería un corchete, un 2, un 12 y un corchete. De 2 a 12. ¿Ok? Vamos a volver a la siguiente es obtener la distribución de probabilidad. Bueno, esto implica, jóvenes, la distribución de probabilidad implica lo siguiente. Fíjense bien, vamos a identificar primero los valores de la variable. Vamos a poner aquí los valores de la variable. Y aquí vamos a poner la probabilidad. Pues vamos a poner aquí cuáles son los valores de la variable. Esto los podemos poner a mano. X es la suma de los dados. Entonces yo puedo poner 2. Y luego aquí puedo poner 3 y luego 4. Y luego si ya seleccionamos estos 2, 3 y 4 y lo jalamos por acá, yo creo que Excel va a entender que vamos creciendo de 1 en 1. No entendió. 5, entonces 3, 4, 5. Ahí está. Ahora sí. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esos son los valores de la variable aleatoria. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Qué es f de x? Pues bueno, f de x es la probabilidad de que ocurra el 2, la probabilidad de que ocurra el 3, la probabilidad de que ocurra el 4, el 5 y así sucesivamente. ¿Cómo se calcula la probabilidad? Bueno, pues vamos a dividir el número de formas en que puede obtenerse el 2 entre el número de formas en que puede ocurrir la probabilidad. Bueno, vamos a poner aquí, voy a insertar un rengloncito, donde voy a poner n minúscula. No es otra cosa que el número de formas en que puede ocurrir el 2. Si ustedes se fijan en la tabla de cuántas formas puede ocurrir el 2, pues es una nada más, es este valor. Nomás hay una forma de obtener un tiro que sea 2, es el 1, 1. El 3, si se fijan, hay dos maneras de obtener. Entonces yo lo puedo poner con formulita aquí, yo puedo poner el anterior más 1 porque el incremento va de 1 en 1, si ustedes se fijan. O lo puedo poner a mano, este es un ejemplo sencillo, yo creo que lo puedo poner a mano. Va a ser 2, el 4 hay 3, el 5 hay 4, el 6 hay, recuerden, aquí voy a venir que lo vean, 1, 2, 3, 4, 5. El 6 hay 5 formas y el 7 hay 6. Ahí fue creciendo de 1 en 1. Observen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aumentando de 1 en 1. Eso significa que los tiros son más probables mientras más se acercan al 7. Pero de 8 en adelante, ¿qué empieza a pasar? 1, 2, 3, 4, 5. Empieza a disminuir de nuevo. Y esto es simétrico. Entonces aquí sería 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Esos son los valores de n o el número de formas en que puede ocurrir la suma 2, la suma 3, la suma 4 y así sucesivamente hasta la suma 12. Todas las posibles sumas.
También vamos a necesitar, para calcular la probabilidad, vamos a necesitar tener n mayúscula. Vamos a poner por aquí en una celda el valor de n mayúscula. Y recuerden que n es igual a el número total. Voy a poner aquí contar. Y vamos a poner cuáles son todos los posibles tiros. Vamos a poner a que cuente todos los datos de la tabla. Nos debe dar 36. Ahí está. Entonces, fíjense bien, la probabilidad, jóvenes, es igual a el cociente o la división entre n, el número de formas en que puede ocurrir x, dividido por el número total de formas en las que puede ocurrir el experimento. Y eso nos da ese valor. Ese valor está expresado en decimales. Voy a poner aquí, le voy a pedir que lo ponga en porcentaje y que le aumente unas 2 decimales. Ahí está. Si quiero extender esa fórmula hacia las celdas de la derecha, vamos a ponernos en la celda donde hicimos el cálculo inicial y vamos a imaginar que yo quiero jalar esa fórmula hacia la derecha. Eso significa que las dos celdas que están ahí activas se van a recorrer también, lo cual no es bueno para n mayúscula porque yo quiero que sea siempre el mismo valor. Y sí quiero que n cambie porque quiero que sea para cada valor de x. Entonces, en la fórmula vamos a anclar, esto ya lo hemos hecho antes, vamos a anclar el valor de n mayúscula. Ya está, lo anclamos. Y ahora sí, vamos, esta fórmula la vamos a copiar. Esquina inferior derecha, seleccionamos con el botón secundario del mouse, jalamos y vámonos. Ya está ahí la probabilidad. Si ustedes la observan, van a darse cuenta que hay valores que se repiten. Entonces, por ejemplo, el primer valor, lo voy a poner aquí en color gris, es igual al último. Significa que tan probable es que te caiga un 2, o sea, que la suma sea 2, como que te caiga un 12. 6,6. Hay un 2.78%. Si tú estás esperando que te caiga un 1,1 o un 6,6, pues tienes un 2.78 de probabilidades para cada evento, si quieres uno o el otro, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver la probabilidad de que caiga 3. Las voy a señalar con color para que ustedes las vayan viendo y vayan dándose cuenta que son semejantes la de 2 a la de 11, pues simétrico, la de 3 a la de 10, la de 4 y la de 5, así sucesivamente, tienen esto es simétrico, entonces digamos que tienen su elemento espejo, si lo quieren ver así, un elemento espejo. Ahí está. Y el del centro, pues es el más probable de todos. Entonces fíjense, me voy a poner a analizar. Ahí tenemos todas las probabilidades. Entonces, para la segunda pregunta, vamos a regresar a este instrumento. Decía, la distribución de probabilidad de X. Aquí está resuelto el ejemplo. En la hoja que yo les puse en la plataforma, ustedes pueden ver en fracciones la probabilidad. No está en decimales o en porcentaje como la pusimos acá, pero bueno, ya la tenemos de las dos maneras. Fíjense aquí se nota, las fracciones te permiten ver cómo crece. Tienes un 36avo, 2 36avos, 3, 4, así sucesivamente crece de uno en uno, un 36avo en un 36avo, hasta llegar a la probabilidad de que caiga suma 7, que es 6 de 36, que es un sexto, o 16.66%, como lo vimos en la otra hoja. Y luego empieza a disminuir otra vez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí abajo tenemos la distribución acumulada. Vamos a ver la distribución acumulada. Me voy a ir a la hoja de Excel y voy a calcular aquí la distribución acumulada. Sería F mayúscula de X, así.
F mayúscula de X. Recuerden que la F mayúscula implica acumulación, como lo hacíamos desde las primeras tablas de la primera unidad. Bueno, entonces, ¿qué es la probabilidad acumulada? Bueno, la probabilidad acumulada no es otra cosa que la probabilidad hasta el valor de X en el que nos encontramos. Entonces, para el valor de 2, X igual a 2, pues la probabilidad acumulada es igual a la probabilidad simple, 2.78%. Para el valor de 3, ahora tendríamos una probabilidad igual a la anterior más la del valor en cuestión, y entonces tenemos que sumar y tendríamos que hasta 3, nosotros tenemos 8.33%. Bueno, vamos a copiar esta fórmula. Creo que la podemos copiar porque quiero que varíen el acumulado anterior y el siguiente. Entonces creo que la podemos copiar sin problemas. Pero ahí tenemos un problema. Me da 102%. Vamos a ver dónde está el error. Aquí está. Aquí tenemos un problema. A ver, vamos a ver. Vamos a volver a calcular. Voy a borrar aquí. Borrar el contenido. Entonces vamos a ver. Es igual a la anterior más la siguiente. Enter. Y luego es igual a la anterior más la siguiente. Y así sucesivamente. Vamos a ver. 102.78%. ¿Dónde tenemos el error? Ocho y 3. Por aquí tenemos un error. Este debería ser 11.11%. Fíjense que aquí es igual que este. Deberían de ser, ¿no? Entonces aquí tenemos algún errorcito. Vamos a ver. Aquí está 5 de 36. Este es un problema. Este dato está mal. Debería ser un 4. Ahí está. Muy bien. Ya lo encontramos. Debería ser un 4. Lo habíamos puesto mal. Era un error de dedo. Pues aquí iba aumentando el número de formas en que podía caer el 2. Y cada tiro iba aumentando de 1 en 1, 1, 2, 3. Y aquí se brincaba 5. Entonces habíamos cometido un error. Pero bueno, ya lo encontramos. Y lo encontramos. Fíjense qué bueno que ocurrió porque nos dimos cuenta que es importante cuidar que la acumulada sume el 100%. Si excede el 100%, yo tengo algo mal ahí, estoy repitiendo algo, estoy contando de más. Bueno, hasta ahí nosotros tenemos, esta es la distribución de probabilidad, jóvenes. Así se ve la distribución de probabilidad. Esto es una tabla. Voy a ponerle aquí rebordes. Listo, ahí está. Esto es una distribución de probabilidad. Ahora vamos a irnos al otro documento y vamos a ver la gráfica. Aquí está la gráfica. Entonces ustedes lo que tienen ahí es cómo se ve la distribución de probabilidad. Hay dos maneras de verla. Una es la probabilidad para cada valor, que es la que están viendo aquí en pantalla. Fíjense, para 2, obviamente para 0 y para 1 no hay tiros que sumen 0 ni 1, ni tiros que sumen más de 12. Entonces todos los valores están entre 2 y 2. Y la probabilidad es cada uno es un 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces fíjense que la columna de la probabilidad, o sea, de la Y, varía de un 36 en un 36. El tiro más probable es el del centro. Estos tiros son tan probables el uno como el otro. Y esta distribución es simétrica a partir de 7. De 7 para la izquierda es igualita que de 7 para la derecha. No se unen los puntos. Les recuerdo que no se unen los puntos porque no puede haber valores 2.3, 2.7 que yo pueda graficar aquí. Esta es la probabilidad.
vista gráficamente que está en este renglón. Este renglón de la tabla, así se expresa gráficamente. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a ver cómo se vería la probabilidad acumulada. La probabilidad acumulada se vería más o menos así. Es una gráfica de la probabilidad acumulada. Voy a reducir un poquito el tamaño para que lo alcancen a ver todo. Aquí está, miren, el eje X es de 2 a 12, igual. El primer valor es 2, la probabilidad es un 36. Y aquí podemos ver los saltos, o sea, podemos ver cómo la probabilidad se mantiene entre 2 y 3, se mantiene fija en un 36, entre 3 y 4 se mantiene fija en 3/36 y así sucesivamente. Aquí hay un salto más grande, o sea, la probabilidad de que ocurra el 5 y la probabilidad de que ocurra el 6, hay un salto, es mucho más probable, es más probable, digamos, 5/36 más probable que me caiga 6 a que me caiga 5. Y así sucesivamente, los saltos más grandes son al inicio, los saltos más pequeños son al final, y llega un momento en que tenemos 36 y ya eternamente esto ya no subiría. Esto es como una ojiva, más o menos, pero aquí es una gráfica de probabilidad acumulada. Pues como es acumulativa, es como una ojiva, siempre sube o se mantiene en el peor de los casos, pero no baja jamás. Bueno, esto está expresado en fracciones. Nosotros acá tenemos la expresión en decimales, pero bueno, ahí está. Es más o menos lo mismo. Creo que se entiende mejor en fracciones para muchas cosas, en decimales o en porcentajes no siempre es tan claro. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a la siguiente parte que tiene que ver con unos términos que a lo mejor no habíamos visto, el término de esperanza. ¿Qué es la esperanza matemática? Pues la esperanza matemática también se conoce como la media o el valor esperado. ¿Qué significa? ¿Cuál es el valor que si yo repito este experimento muchas veces, cuál es el valor que yo espero que ocurra más veces? Obviamente, pues el 7. Así debe ser porque si ya vimos que la gráfica de probabilidad se carga así, el 7 es el tiro más probable de todos, pues entonces cuando yo repita el experimento muchas veces el 7 debería ser el valor esperado, la media. Vamos a ver la fórmula para calcular la media de la distribución. Aquí la voy a oscurecer tantito, nomás para que la vean y pongan ahí su atención, pero luego la voy a quitar porque no se ve bien. Entonces la media se escribe como mu, así como le hacíamos antes en la estadística descriptiva. Mu de x, que es decir, la media esperada para el valor de x. Y esto es una suma, es la suma de las multiplicaciones de cada valor de x por la probabilidad de que ocurra el valor de x. Fíjese, cada valor de x por la probabilidad de que ocurra el valor de x. Bueno, vamos a irnos a la tabla y vamos a ver aquí si hacemos un renglón donde podamos tener el producto de, ¿cómo decíamos que era? Voy a regresar. X por la probabilidad de que ocurra X. Vamos a ver. Entonces aquí tengo X por F de X. Vamos a ver. El valor de X es 2 para el primer eh, valor posible. Y la probabilidad de que ocurra X, F minúscula, no se vayan a confundir ahí con las acumuladas, por favor. Y ahí tenemos X por F de X. Para X igual a 2. Si ustedes se fijan, la fórmula me pide la suma de. Bueno, entonces quiere decir que tengo que hacer lo mismo en todas las demás columnas. Si copiamos la fórmula, ¿qué va a pasar? Va a variar el valor de X y claro que va a ir tomándose el valor de la probabilidad que le corresponde. Entonces me conviene sin fijar nada, así sí, arrastro la fórmula para acá. Aquí algo hice mal, perdón. X por la probabilidad. No, está bien. Entonces vamos a venirnos para acá. Vamos a copiar la fórmula y la vamos a arrastrar. Y ahí tenemos
X por f de X. Obviamente, si el valor de X aumenta y la probabilidad también, ese término va a ser más grande. Fíjense cómo hay términos muy chiquillos, 0.05, y hay términos muy grandes como 1.16. El producto ese es más grandote porque el valor de la variable es más grande y su probabilidad también. Entonces, digamos que es un valor que tiene peso. Ahorita vamos a ver cuando saquemos la suma que eso arrastra los valores hacia el centro de la distribución. Y por ahí nos debe de dar, ya dijimos que nos debe dar 7, vamos a ver si es cierto. Voy a poner aquí abajo eh, la columna de destino donde voy a poner el valor de, voy a hacer esto así y voy a poner aquí mu de x. Mu de x igual a. Vemos, vamos a ponerlo por aquí. Creo que aquí no nos va a estorbar. Y entonces aquí lo que vamos a tener es la suma de todas las multiplicaciones que hicimos ahorita. Eso decía la fórmula. Había que sumar todo eso que está ahí. Y esta es la media, fíjense, la media es 7. Vamos a aumentar un poquito el tamaño. Y la vamos a poner en color azul. Ahí está. La media es 7. ¿Qué significa ese 7? Es, si yo repito este experimento de lanzar un par de dados muchísimas veces, el valor que más veces va a ocurrir es el 7. Es el valor esperado, la esperanza matemática o el más probable de ocurrir. ¿Okay? Entonces, cuando tú lances un par de dados, si necesitas un 7, tienes una alta probabilidad de que ese valor ocurra. Es el más probable de todos. Es una mejor apuesta apostar a que cae 7, es una mejor apuesta que apostar a que cae 11 o 12. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces regreso acá y esto es lo que hicimos, calculamos la media. Aquí está el ejemplo ya hecho. Es el mismo ejemplo, ellos lo hicieron con fracciones. Ahí tienes la multiplicación de, fíjense la fórmula, no, voy a ver aquí, dice, la suma de, o sea, estoy sumando uno, todos los términos se van a sumar y voy a multiplicar el valor de x, 2, por su probabilidad, un 36 más 3 por su probabilidad. Como el valor de x va a aumentar de uno en uno, yo puedo ir haciéndolo ya sin ver, 2, 3, 4, 5, y la probabilidad aumenta de un 36 en un 36, un 36, 2, 3, 4, 5, 36, y así sucesivamente. Llegamos al 7, que es el más grandote, son 7 por 6, 36, de ahí aumenta el valor de x, pero disminuye el valor de la probabilidad. Entonces, sumamos todo y ese es el 7. Y ese es el valor más esperado, la esperanza matemática. Muy bien. Luego tenemos la varianza. La varianza tiene el mismo significado que tenía en la estadística descriptiva. ¿Qué quiere decir la varianza? La varianza indica cuál es una medida de la homogeneidad o de la variabilidad de los datos. Nos va a decir qué tan cercanos entre sí son los datos o qué tan lejanos entre sí son los datos. Entonces, la varianza se calcula, es una forma un poquito más sofisticada. Dice aquí, la varianza, vamos a poner así con V mayúscula, es la suma de los cuadrados, aquí está, la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada valor y la media. Recuerden que esta diferencia, x menos la media, es lo que le llamamos la desviación. La desviación de cada dato es qué tan lejos está el dato de la media. Por ejemplo, para el 2, aquí tenemos el primer término, 2 menos 7. Si hacemos esa resta, me va a dar menos 5. Significa que el 2 está 5 unidades por debajo de la media. Luego se eleva al cuadrado y se multiplica por la probabilidad. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Recuerden que cuando calculábamos la desviación estándar, aprendimos que se tenía que elevar al cuadrado porque como unas desviaciones son por debajo de la media y otras son por encima,
Si las sumo todas, tienden a ser 0. Entonces, lo que hacemos al elevar al cuadrado es, digamos, como tomar el valor absoluto de la diferencia, sin importar si está por debajo o por encima de la media. Entonces, es la diferencia, la elevamos al cuadrado y luego al multiplicarla por la probabilidad, digamos que le estamos dando un peso. Pues cada tiro tiene un peso en probabilidad, de modo que impacta de mayor o menor manera a la varianza de todos los datos. Entonces, los tiros poco probables, pues se multiplican por un número más chiquito, no influyen tanto en la varianza. Vamos a ver aquí con el 7, miren, por ejemplo, cuando tenemos el 7, aquí dice 7 menos 7 al cuadrado. 7 menos 7 es 0 al cuadrado, 0. Aunque tiene una probabilidad muy alta de ocurrir, la desviación es 0, la varianza es 0 porque está exactamente sobre el valor esperado. O sea, ¿qué tan lejos está el 7 del 7? 0. Por eso su probabilidad aquí, aunque sea grande, al multiplicarse por 0 no impacta en la varianza. Entonces, ¿qué valores tienen impacto en la varianza? Los más lejanos. Los más lejanos, porque es una diferencia más grande, un cuadrado mayor, y aunque la probabilidad sea pequeña, pues tiene un cierto impacto. Bueno, aquí dice que la varianza es 210/36. Vámonos a la hoja de cálculo y la vamos a tener a calcular acá. Entonces, fíjense bien, yo tengo que tener el cuadrado de las diferencias multiplicado por la probabilidad. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Entonces voy a poner aquí el cuadrado. Creo que esa fórmula la voy a editar mejor con el editor de ecuaciones. Vamos a poner insertar ecuación y vamos a poner aquí la ecuación. Voy a traer por acá. La ecuación va a tener un cuadrado. Aquí está, un cuadrado. Y en ese cuadrado voy a tener adentro una diferencia entre x menos la media para cada valor de x. Voy a poner aquí mu subíndice x, y eso va a estar elevado a la segunda potencia. Muy bien, ese es el término que va a ir en este renglón. Pues fíjense bien, dice ahí que tengo que restar. A ver, vamos a ver, la fórmula está indicándonos qué hacer. Ahí está, igual a. Dice, tome el valor de x, tomamos el 2. A ese valor, réstele el valor de la media, que sería 7. Y luego dice, elévelo al cuadrado. Entonces yo me voy a venir aquí atrás y voy a poner potencia. Y vamos a ver. Entonces voy a elevar a la potencia esto. Dice, ¿cuál es el número que usted quiere elevar al cuadrado? Pues esa diferencia. Entonces voy a encerrarla entre paréntesis. La cerramos. Ya la cerré entre paréntesis. Y ese es el número que voy a elevar al cuadrado. Coma. Y como voy a elevar al cuadrado, indico que es la segunda potencia. Entonces ahí tengo yo el cuadrado de la diferencia entre x y la media. Como esa fórmula la quiero reproducir hacia las demás columnas, me conviene que la x esté libre de variar, de cambiar, pero la media no. Si ustedes observan, la media es un valor aislado que tengo aparte. Entonces voy a anclar el valor de la media y lo vamos a anclar. Y ahí está. Pues en ese término, jóvenes, tenemos esa diferencia al cuadrado. Podríamos de una vez aquí multiplicar por la probabilidad. Entonces, si multiplicamos por la probabilidad de que ocurra el valor, vamos a tener de una vez lo que me están pidiendo aquí. Voy a venirme a editar la formulita porque no estaba así. La vamos a editar. Vamos a poner aquí por f de x.
Están las mayúsculas activadas. F, X igual a. Muy bien. Y vamos a traernos un poquito más a la izquierda la formulita. Ahí está. Ahí quedó más o menos estética. Entonces ahí está. Voy a ver la fórmula otra vez para que sepan por qué estoy haciendo esto. Aquí está. Dice, es el producto de el cuadrado de la diferencia entre x y la media multiplicado por la probabilidad de que ocurra el valor de x. Todos estos términos los tengo que calcular para posteriormente hacer la suma. Entonces, vámonos para acá. Ahí está. Ya calculé el primero. Vamos a revisar. El valor de x menos la media está elevado al cuadrado y multiplicado por la probabilidad. Entonces voy a jalar esta formulita acá. Y aquí vamos a sumar. Y esto se le va a llamar la varianza. Y aquí va a estar la varianza, que va a ser igual a la suma de todos estos términos. Y ahí está. 5.8333. Esa es la varianza. En la otra hoja decía que era 210,36. ¿No? Vamos a poner aquí, a ver si nos da lo mismo, 210,36. Y sí, efectivamente, tenemos el valor de la varianza. Finalmente, vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar, vamos a calcular aquí la desviación estándar, que es sigma, si se acuerdan. Quicho no quiso. Vamos a hacerlo mejor con el editor de ecuaciones. Insertar, ecuación. Por acá tantito. Ahí va mu. Ahí está. Ahí va mu. X. X igual a. No, no es mu. Me disculpan, pero no es mu. Es sigma. Perdón. Es la varianza. Vamos a ver. Ecuación. Aquí está. Voy a poner aquí sigma. Ahí está sigma. X igual a. Vamos a ponernos para acá la formulita que se vea mejor. Y ahí está. ¿Y qué es la desviación estándar? Pues es la raíz cuadrada de la varianza. Ahí está. Ese es el valor de la media. Entonces ahí tenemos la media, la varianza y la desviación estándar de la distribución de esa variable aleatoria. Y con eso, pues terminamos este ejercicio. Yo creo que sí es un poco saturado, pero bueno, ahí es importante que ustedes comprendan que en una clase normal ustedes me hubieran detenido no sé cuántas veces para preguntarme dudas y aquí me vine de corrido, pero ustedes pues tienen la libertad de detener el video y verlo con calma. Les voy a pedir un favor.
Aquí al final del material vienen ejercicios de repaso. Vienen 1, 2, 3, vienen 4 ejercicios y algunas preguntas. Les voy a pedir, por favor, que intenten resolverlos. Así como lo hicimos aquí, intenten resolverlos y yo creo que si son 5 ejercicios, yo les puedo dar lo que serían 2 clases de tiempo para que los puedan hacer. Y ustedes, mm, digamos que en 2 días, me los suban a la plataforma. Una cosa que podemos hacer es conectarnos mañana, a lo mejor hacer una sesión en vivo, pues para que me puedan preguntar sus dudas, pero para esto es bien importante que los intenten primero. Creo que va a funcionar mucho mejor la sesión de en vivo si ustedes me pueden preguntar. Entonces, ahí está el archivo. Yo les voy a hacer llegar este documento, se los voy a hacer llegar también a su plataforma y los ejercicios que vienen en la hoja al final me los van a tratar de hacer y pues nos conectaríamos. Yo creo que pasado mañana nos podemos conectar. Se pierde mucho la noción de los días. Aquí si es lunes, martes, miércoles. En 2 días me conecto con ustedes y los invito a una sesión en vivo para que me puedan preguntar sus dudas. Por favor, inténtenlo. Es bien importante eso. Y bueno, eh, nos vamos a, nos vamos a seguir viendo, yo creo. Espero que sigan bien y que se haya quedado más o menos claro este tema y estos primeros ejemplos. Los dejo por ahora. Les encargo mucho que intenten lo que les pedí y que sigan muy bien. Nos comunicamos a través de la plataforma y yo les digo la fecha en la que nos vamos a ver. Gracias, que sigan bien.